Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 22 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como ya he mencionado antes en esta parte de la historia, a fin de que lo que deseo pueda darse en la otra línea de tiempo, tengo que hacer que Goku cambie un poco y no tanto esto en sí, sino que pueda aprender algunas cosas y con ella pueda dar la oportunidad a que las cosas que deseo puedan darse. Tal vez se piense que esto es algo que pudo haber llegado a aprender de otra forma en la otra línea de tiempo y así no pasar por esto, pero no creo que sea de esa forma. Sabemos cómo es Goku y si bien hacer el cambio está en la forma en que lo escribo, lo cierto es que, de hacerlo y ya no sería algo que vaya de acuerdo a cómo es el personaje. Por lo mismo, desde el principio me interese por hacer que él mismo pueda tener un cambio y más que todo en sus conocimientos, su actuar en dado caso. Con esto, las cosas que se van a dar y demás no entrarán del todo en conflicto con la forma de actuar del personaje de la historia original y esto, por no hacer el cambio sin contexto alguno, sin mostrar cómo se dieron las cosas para dar a entender el cambio y así mismo justificar el mismo con respecto a eso amén de que con esto, de cierta forma construir lo que se deseaba para con el personaje. Quiero decir, escribir que de repente Goku se hace muy consciente o adquiere un comportamiento en extremo diferente de la nada no sería algo muy correcto. En el fic, me he preocupado por el hecho que tenga ese cambio, por qué aprenda diferentes cosas y a su vez por qué pueda hacer cosas diferentes de acuerdo a su posición como un mortal. Desde hace caps atrás he mencionado esto tanto en los comentarios que dejo al inicio de la historia, como en los mismos caps. En el cap pasado, mientras se encargaba de hacer algunas cosas y no tanto eso, sino que mientras compraba algunas cosas, una chica se acercó a él, habló con él de una y otra cosa que terminaran llevando a lo que se va a dar en este cap, algo que ya he mencionado que se iba a dar y por ello las imágenes centrales de la miniatura. Como he comentado antes, tuve que quitar bastantes cosas dado a cómo estaba escrito el cap y no eso, sino que era muy descriptivo y esto podría llegar a ser algo a lo que YouTube le pusiera atención. No me interesa mucho esto y por ello como comenté, tuve que casi reescribir los eventos de forma no solo menos explícita, sino que mucho más corto. Sí, esto que se va a dar en este cap era mucho más largo dado a las descripciones de los eventos y las diferentes cosas que iban a hacer. Tuve que arreglar un poco eso y esto es algo que hará que pueda terminar esta parte rápidamente. Sí, pues hay varios cap en los cuales se dan este tipo de cosas mientras Goku disfruta su vida como un simple mortal más y en particular, antes de ir a la otra línea de tiempo donde por las cosas que se van a dar no es algo que se va a repetir en un muy largo, pero muy largo tiempo. Bueno, eso por ser el personaje principal del fic, pues en la historia hay otros personajes involucrados y esto es algo que puede llegar a darse. En todo caso, en este cap se darán algunas cosas un poco subidas de tono. Si no están dentro del rango de edad adecuado o simplemente si no le gusta escuchar este tipo de cosas, pueden saltar esa parte. En todo caso, espero que les guste el cap, el dibujo y si es así pueden dejarme saber en los comentarios, su like en dado caso. Los dejo, una nueva vida. Capítulo 22. Situación imprevista. Esa mujer enfrente de él era bastante hermosa, sin duda podría distraerlo, excitarlo. Sin embargo, no iba a ser como lo había hecho con esa mujer con quien estuvo casado por tanto tiempo. No, eso simplemente no era algo que esa mujer había hecho a pesar de estar de esa forma donde por saber cómo se veía, lo divertido que sería pasar el rato con ella, lo placentero que sería hacerlo así no haya ninguna clase de sentimientos detrás. Así no había reaccionado de sobremanera a lo que había visto o bien por ello se excitó un poco, se puso duro por solo ver a la mujer. Lo cierto era que la miró tan bien como pudo hacerlo y pudo ver con detenimiento el buen trasero que tenía la mujer, lo firme que estaba, sus pechos si bien no grandes y lo suficientemente grandes para darle una apariencia muy deseable a la mujer. Y esto, acompañado con su propio deseo al experimentar tal cosa de cierta forma por primera vez al tener su cuerpo, le gustó. Tal vez no le gustaba a la mujer como pareja, simplemente eran sus instintos reaccionando ante lo que estaba viendo. Aún así, no era nada similar a como lo era con esa mujer a la cual había llegado a amar tanto, a la cual había llegado a desear tanto o al menos de esa forma lo había hecho esa otra parte de él. Por supuesto, al tener la oportunidad de observar a esa mujer sin duda sabía lo buena que estaba con relación a otras tantas mujeres, a esa misma que tenía enfrente. Si la mujer se viera igual y con lo bello de su rostro, sino por lo demás como las piernas considerablemente entrenadas de esa mujer, su cuerpo entrenado sin dejar de lado la hermosa figura femenina, su rico trasero firme el cual habían algeado más de una vez provocando más los cantos de esa mujer de pelo negro. Lastimosamente, ya no estaba con él y no era como que pensaba ir con la mujer. Debería de concentrarse en la mujer que tenía enfrente en ese momento así las cosas no fueran indicadas de ninguna forma en los mismos pensamientos que había llegado a revivir al ver a la mujer de pelo rojo de esa forma. Lo sabía, era lo que debería de ser, pero solo había estado con esa mujer en toda su vida a pesar de cómo era su raza según lo que conocía y solo recordaba a la mujer.
Su increíble cuerpo y mismo que esta mujer así era hermosa y con un buen cuerpo no poseía el mismo nivel de atractivo al cual se había acostumbrado. No, de haber sido así hace rato que había estado bastante duro y no solo eso, estuviera cerca de la mujer besándola, sujetando su trasero dejándole saber que iba a cogerla muy rico y duramente hasta que no pudiera más. Sin embargo, no estaba tan buena, no tenía ese trasero, ese cuerpo tan sexy que tanto lo motivaba. Y sí, la mujer que tenía enfrente era muy hermosa, tenía un buen trasero, pero no era igual. A pesar de que la mujer si bien terminó su primera sesión de pasarela al mostrarle de esa forma la vestimenta que ahora tenía, no había parado de mover su contorneado trasero casi como si con esa acción estuviera buscando darle un mensaje y más que un mensaje deseaba que se pusiera duro y tal vez pudiera acercarse a ella y quitarle esas pocas ropas que tenía puestas no muy diferente a como lo había hecho con esa mujer y una vez eso estuviera hecho, poder follarla al igual como lo había hecho con su esposa. Bueno, eso posiblemente se quedaría para después en primer lugar, no estaba tan excitado como para poder hacer algo como eso, segundo dudaba que esta mujer pudiera llegar a tanto con él, de eso estaba bastante seguro. Incluso su esposa no había podido en un principio, sin embargo, con el tiempo lo había logrado. Aún así, estaba por debajo de la resistencia la cual podía tener la mujer para continuar teniendo sexo, continuar follando su rico coño mojado y excitado. Por lo tanto, esta terrícola que no había estado con alguien como él antes no podía esperar poder resistir demasiado cuando en pos de no solo complacer a la mujer, sino que asimismo a un ritmo constante sacara y entrara su herramienta una y otra vez de su mojado coño. La mujer dejó de realizar su movimiento y se dio la vuelta y le mostró la espalda antes de inclinar su parte superior hacia abajo así regalándole una increíble vista de su regordete y apetecible trasero para cualquier hombre terrícola, incluso para él mismo. Sí, pues así era cierto que se había acostumbrado al hermoso cuerpo de su exesposa, lo cierto era que no era como que solo podía estar con una mujer que se vea igual. No, no era así. Por supuesto, de preferir un tipo de cuerpo en particular, tenía sus gustos. No obstante, era una mujer, una hermosa chica a la cual no le importaría mucho follarse en algún momento, de verdad. Pero, él no simplemente era un terrícola que se iba a dejar perder en ese tipo de cosas. No, no era de esa forma bajo ningún motivo posible y por ello justo en ese momento casi se mantenía indiferente de no ser por el hecho que por cómo podría ver a esa mujer de pelo rojo recordaba cómo se veía su exesposa. Sí, no había podido dejar a un lado las diferencias tan grandes que habían entre ambas a pesar de ser bastante bonita. Por ello, al pensar en esa mujer la reacción del Saiyajin así no fue muy diferente a como había estado antes al ver a la mujer caminar, dar la vuelta o estar de espaldas. Al ver la mujer hacer eso simplemente fue ligeramente superior. Por otro lado, dejó de lado la imagen de quien una vez fue su esposa y se concentró en la mujer que movía su trasero casi dejando claro lo que la mujer estaba buscando. Definitivamente la mujer quería tener sexo con él y la verdad, había pasado mucho tiempo desde la última vez que había tenido sexo. No estaba pensando que por eso iba a hacer tal cosa con ella. No, si no podía hacer que se pusiera duro era algo que veía complicado. Sin embargo, no por eso dejaba de ser cierto que la mujer estaba bastante caliente y deseaba que se acercara, que le quitara esas pequeñas ropas que tenía y se la follara bastante duro, eso era lo que la mujer estaba deseando. Podía sentir las hormonas de la mujer revueltas esperando que pudiera cogerla muy duramente, hacerla cantar tanto y deprisa hasta llegar a su primer orgasmo, al segundo de tener la oportunidad. Estaba seguro de tal cosa. Desde este ángulo, ¿cómo me veo? Preguntó la mujer mientras miraba al Saiyajin quien tenía la mirada puesta en ella casi viendo a través de las pequeñas ropas que tenía y asimismo, viendo que estaba excitada y si bien eran pocos sus jugos estaban ahí en preparación para hacer el lubricante natural para que su herramienta pudiera entrar y hacer de ella una mujer completa, satisfecha cuando su herramienta llenara completamente su cavidad. Su coño que no quería otra cosa que ser muy bien atendido y sentirse completo. Maldición. Lo deseaba, quería que ese fuerte hombre le quitara ese panty con los dientes y le golpeara sus nalgas en preparación para su deseado asalto. Sin embargo, el hombre estaba alejado de ella mirándola de esa forma. No la molestaba, de hecho, era lo contrario, y deseaba que el hombre por fin se decidiera y pudiera darle lo que deseaba en este mismo momento. Sí, no le interesaba otra cosa que no fuera eso en ese momento, quería ser follada por ese hombre, en este mismo lugar. Sí, tal vez no era el lugar más apropiado para algo como eso, pero era muy de su conocimiento que a lo mucho un hombre podría durar entre 10, 15 o 20 minutos con mucha, pero mucha suerte. No dudaba que podrían pasar ese tiempo dentro sin que nadie se acercara y por tanto estaba segura de que era el tiempo suficiente para coger con ese hombre, para que él mismo se la follara hasta que no pueda más.
El Saiyajin no dijo nada y eso le hizo saber que el hombre estaba en sus manos. Al menos eso parecía dado a la vista que el hombre tenía en estos momentos y estaba segura de que un hombre cualquiera podría estar bastante excitado. Y a su forma de ver las cosas era un hombre cualquiera. Bueno, eso por el hecho de no pensar en él como alguna criatura extraña que no era proveniente de ese planeta y asimismo, totalmente diferente a ella. Por lo tanto, siendo el hombre similar a ella, que era un terrícola hasta donde podría ver en ese momento ponía la idea en su cabeza que era un hombre más. Y no tanto eso ya que lo fuerte que era con relación a otros ya daba la pista de que era diferente a otros, pero no dejaba de ser un hombre que podría verse muy motivado de tener a una hermosa chica mostrándole su cuerpo, su trasero de la misma forma en la cual ella lo estaba haciendo en este momento. El pequeño bulto en sus pantalones no había hecho otra cosa que darle a entender eso. Sin embargo, estaba un poco decepcionada si era todo lo que el hombre tenía para ofrecer. Pues no era tan grande como había pensado antes. Había escuchado que los hombres fuertes definitivamente no eran los que más grande tenían su miembro. No, eso era algo que regularmente había escuchado que eran los delgados. Al menos era lo que había llegado a escuchar. Sin embargo, había pensado que podía ser diferente y más al ver lo guapo que era el hombre. No había pasado tal cosa. No, el hombre no era demasiado grande por lo que veía. No, el hombre debería de medir exactamente unos 10 centímetros o un poco más por lo que veía. Por suerte, sabía que el placer no se encontraba del todo en el tamaño, sino en cómo se hacía, esperaba que el hombre fuera bastante hábil al menos. Claro, eso sí las cosas se daban, pues bien podían llegar algunas otras chicas al lugar y así dañar su encuentro. Sea como sea, de no ser así, deseaba que el hombre al menos pudiera maniobrar lo suficientemente bien para poder satisfacer su necesitado coño. Ella dejó esa posición y se levantó antes de caminar con un balanceo de sus caderas muy exagerado buscando captar completamente la mirada del hombre de pelo negro, buscando despertar su deseo completamente y tal vez con eso hacer que el hombre se acercara con la intención de hacer lo que deseaba justo en ese momento, que pudiera hacer de ella una mujer muy feliz al estar llena de placer, posesa por él mismo y cantar de alegría para su satisfacción, lo que sin duda podría llegar a motivarlo mucho más a darle el trato que deseaba. Asimismo, mientras se acercaba al lugar donde se estaba cambiando, empezó a quitarse su sostén cosa que logró hacer antes de llegar y se giró apenas entrar sin importar que el hombre viera sus pechos y sus excitados y rosados pezones que deseaban ser lamidos por él, deseaban ser mordidos por él y así poder enviar por todo su ser una increíble cantidad de placer que la pudiera llevar a correrse completamente antes de siquiera llegar a tener el platillo principal. Pudo ser un tanto vergonzoso que le pasara eso siendo una mujer, según su experiencia y conocimiento por lo regular los hombres eran que terminaban llegando primero. Sin embargo, estaba muy excitada en este momento y si el hombre jugaba bastante bien entonces era claro que iba a terminar corriéndose muy rápido y no se iba a sentir mal por eso. No, siempre una mujer buscaba que quien estuviera con ella pudiera tocar correctamente sus botones y así poder llevarla a ese increíble y deseado momento. Si bien no lo mejor de todo el acto, si algo que se sentía increíblemente bien y así mismo simplemente se ponía mucho mejor mientras pasaba una y otra vez. De nuevo, eso regularmente no le pasaba a una mujer, era un hombre según lo que conocía. Sin embargo, si podían continuar estaba segura de que la iba a pasar increíblemente bien mientras con su van y ven enviaba sensaciones increíbles por su coño con su miembro caliente, su dura herramienta que podía entrar más y más profundo, golpear con fuerza sus nalgas que podían servirle como unas almohadas al hombre que se la estaba follando, esperaba que sus nalgas pudieran hacer el trabajo bastante bien. No, estaba segura de que iban a hacer el trabajo bastante bien. Al fin de cuentas, sus nalgas eran regordetas y no simplemente podían servir como un atractivo que podía llevar a que el hombre se pusiera duro y más con su figura. De eso no tenía ninguna duda. Quitando su braga la dejó en el suelo y pasó su mano por su cuerpo hasta llegar a sus pechos los cuales recorrió con sus manos, y masajeó por unos segundos antes de llevar sus manos a sus pezones los cuales acarició y apretó entre las puntas de sus dedos así enviando una increíble sensación que la hizo soltar un gemido y soltó otro mientras continuaba realizando la acción. Una de sus manos bajó por su cuerpo acariciando el mismo a la vez que imaginaba que era ese hombre quien lo hacía. En su recorrido bajo a su coño el cual no muy diferente a la parte más sensible de sus pechos acarició con pasión antes de imbuir sus dedos completamente dentro antes de sacarlo y volvió a introducirlos así continuo en la misma acción, haciendo que sus cantos se hicieran muchos más. Sus jugos empezaron a salir de ella mucho más rápido mientras intentaba satisfacer el deseo que tenía de ser follada y en especial por ese hombre. Sin embargo,
no lo logró y sus dedos dejaron de introducirse dentro de su hambriento coño antes de posicionar sus dedos en la parte superior, solo ligeramente por encima de su coño y movió en forma circular con vicio sus dedos y en el proceso le fue imposible llegar a su coño. Sin embargo, lo disfrutó bastante y más lo hizo en un intento de sentirse tan bien al tocar en la parte superior, pues considerablemente cerca de esa posición estaba la parte más sensible de su coño y el roce con ella era simplemente increíble. Podía sentir que mientras más lo hacía su excitación crecía y crecía. Su coño dejaba caer sus jugos al suelo gota a gota por su excitación. Oh. Sí. Ah. Quiero más, se dijo entre gemidos que bien podían servir como una música estimulante para un hombre, para ese que deseaba que la atrapara entre sus fuertes brazos, la pusiera de espaldas con sus manos a la pared antes de introducir su herramienta por su necesitado y mojado coño. ¿Cómo podía sentirse así? Estaba claro que debía de sentirse bastante bien. Claro, ya antes había cogido con otro hombre, pero este hombre tan fuerte que podía domarla y conducirla como ningún otro, al menos bajo su forma de pensar, era algo que la llenaba de una gran expectación al desconocer cómo podría llegar a ser tener ese increíble momento con él. ¿Cómo podría sentirse? ¿Cuánto podría llegar a disfrutarlo? No tenía la menor idea. Ella dejó de complacerse y con su ropa interior, limpió sus jugos. Era de su conocimiento que con lo excitada que estaba no iba a dejar de producir esos jugos. Sin embargo, al menos iban a estar mucho más ocultos en su coño, no se iban a desparramar en el suelo como lo estaban haciendo en ese momento. Con eso hecho, tomó otra ropa de lencería de las que había traído. Iba a comprarlas, eso estaba claro. Regularmente todas las que se usaban o bien, eran probadas debían de ser compradas. Sin embargo, no por eso significaba que debía de pasarlas mojadas a la caja. No, no podía hacer eso, podía ser muy vergonzoso y a su vez muy indecoroso. Claro, si ese hombre se la follaba increíblemente bien no iba a haber ningún problema, estaba dispuesta a enfrentar las cosas mientras eso se pueda dar y por lo mismo estaba en ese lugar con esos pensamientos, con esos deseos. Sin embargo, eso era algo que no había pasado todavía. Una vez puesto su sostén salió. Había deseado salir sin nada puesto y así hacerlo bien, darle a entender al hombre lo que deseaba y así que pueda acercarse a ella y cogérsela tan rico como deseaba que fuera capaz de hacerlo y en particular con su herramienta dura y grande. Sí, no deseaba que fuera tan pequeño como podía verlo en ese momento, esperaba que fuera de un tamaño más apropiado, de un tamaño que la excitara mucho más ante la idea de tenerlo dentro de ella, de ser uno con él y más al sentirlo entrando una y otra vez en un van y ven que deseaba que se extendiera por un largo tiempo. Bueno, con lo que había hecho ya debía de estar muy claro. Sin embargo, el bulto del hombre no había crecido en lo más mínimo. Claro, ya había pensado que el hombre no era demasiado grande, pero sí pensaba que debía de estar un poco más recto y eso no era algo que justo en ese momento podía ver y eso no le gustó mucho al pensar que eso era todo. Sí, estaba segura de que con la música que estaba tocando antes, con lo que le había mostrado al hombre debía de ser suficiente para que se pudiera notar mucho que lo deseaba y así mismo así fuera por esa reacción al estar más duro debería demostrarse en él y tal vez de su parte ser quien se acercara a él y dejar en sus manos darle lo que deseaba, de ahí en más. Diablos, pensaba que las cosas debían de estar lo suficientemente claras para él y sabía lo que había hecho al menos debía de tener otra reacción que solo estar sentado en el mismo lugar. Hubiera deseado que justo entonces estuviera de pie en la puerta y la sujetara de su cintura, la besara y sin darle tiempo a procesar mucho las cosas llevara sus manos a su coño y comenzara a darle amor a su ansioso y mojado coño. Lastimosamente, eran sus deseos, su excitación y por lo mismo el hombre solo estaba en el mismo lugar casi luciendo imperturbable. Ella caminó hasta donde estaba el hombre con un remarcado meneo de sus caderas y se detuvo cerca del Saiyajin. No te ves de la forma en la cual me imaginé antes, dijo la mujer con la mirada en el hombre, en la oculta herramienta que él mismo tenía. Ante la falta de respuesta del Saiyajin quien la veía fijamente lo que la hizo sonreír ligeramente y se inclinó hacia adelante dejándole ver más cerca sus pechos casi en un intento de que tomara más acción. Asimismo, se acercó más al hombre al hacer eso y por ello, estando tan cerca del hombre pensó en besarlo. Sin embargo, dejó eso a un lado, se resistió a sus deseos, pero fue incapaz de evitar sentarse sobre el hombre una vez que se puso de espaldas y así pudo frotar su trasero con el hombre. Con eso pudo darse cuenta de dos cosas bastante importantes. La primera, el hombre no era tan pequeño como había pensado. No, el hombre era más grande de lo que había pensado antes y eso era algo que la había hecho sentir bastante bien. De hecho, por lo mismo con deseo al sentir el miembro se movía en las piernas del hombre y así mismo sintiendo sus fuertes músculos.
su herramienta a la vez que deseaba que él mismo la tomara y se la follara ahí mismo como lo deseaba. No obstante, por alguna razón el hombre no estaba lo suficientemente excitado, no parecía estar interesado en ella teniendo en cuenta que aun con lo que había hecho el Saiyajin no la había tomado, sujetado con sus fuertes manos y la hacía suya en ese momento y metía su herramienta en su necesitado coño como lo deseaba en ese momento. Por otro lado, lo que se imaginaba por la falta de acción del hombre aun con lo que hizo, el hecho de que no estuviera duro para poder dejar ver su tamaño correctamente dejaba mucho más claro que estaba intentando hacer algo que el hombre de pelo negro no deseaba. El hombre no era un ignorante de sus deseos, en ese punto pensar de esa forma haría del mismo muy estúpido o tal vez era Hei. Sí, eso podría explicar muchas cosas si lo pensaba bien. Estaba ahí, sobre él sentado y moviéndose sobre él dejando claro que deseaba que se la cogiera duro hasta apagar sus deseos, su calentura en ese momento y el sujeto no se inmutaba en lo más mínimo. Solo un hombre que bateara para el otro lado iba a hacer algo similar, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Había dejado eso a un lado antes por lo guapo que era el hombre, lo duro y fuerte que se veía lo que le decía que el hombre podría tomarla de sus caderas y meter su herramienta una y otra vez por su coño y hacerla gemir como puta a la vez que la llenaba de placer. Que ella sí se lo pidiera a fin de complacerse a sí mismo no la iba a dejar ir y esto si bien podría no agradarle mucho a fin de poder descansar. Pasar su orgasmo sin duda alguna iba a disfrutar y a recordar con mucho agrado al saber que había alguien que la había follado como nadie lo había hecho antes así grabando a fuego en su ser que deseaba más de esos momentos. ¿Qué le pasa?, se preguntó mientras se frotaba contra el hombre quien no tenía ninguna otra reacción cosa que no le gustaba demasiado, pero no pensó en dejar las cosas en ese punto. No, decidió continuar intentando conseguir algo más o que solo el Saiyajin hiciera lo que deseaba en ese momento, y esto fue algo que pareció que se iba a dar cuando empezó a sentir como poco a poco la herramienta del hombre se desarrollaba y se hacía más y más grande. No sabía si era su largo máximo, pero si la excitó mucho más de lo que ya lo estaba. Si algo había deseado era ser follada por él, era que la herramienta del hombre pudiera abarcarla completamente. Ahora que estaba segura de que el hombre era mucho más grande de lo que había llegado a pensar antes, estaba segura de que el hombre iba a poder tratar con ella como le gustaría y esto bastante fuerte, bastante rico y muy placentero. Su excitación se hizo más cuando la herramienta del hombre se levantó. No fue mucho, pero sin duda estaba claro que estaba tomando fuerza, eso no fue lo más impresionante. Lo impresionante es que la fuerza con la cual la levantó fue tanta que ligeramente la levantó a ella también. Un gemido acompañado con una sonrisa salió de ella a la vez que dio un salto de la impresión, casi pensó que la herramienta del hombre la iba a terminar penetrando. Claro, era lo que deseaba. Sin embargo, no por eso significaba que iba a ser de esa forma. No, se supone que él debía de sacarlo, de apuntar y entrarlo en su cavidad mojada a fin de llenarla completamente para darle mucho placer y felicidad. Sin embargo, las cosas no fueron de esa forma y por ello, miro al hombre con una sonrisa casi depredadora en su rostro. Se nota que eres bastante fuerte, dijo haciendo que el Saiyajin saliera de sus pensamientos. Goku sonrió ligeramente mientras miraba a la mujer. No estaba mintiendo cuando dije que era fuerte. No, era muy en serio, dijo a sabiendas que su fuerza no solo estaba en sus brazos, sus piernas o lanzar una esfera de ki. No, no era de esa forma bajo ningún motivo posible, era fuerte en toda su mortalidad. Puedo ver eso, pero no creo que es lo único que importe, dijo la mujer que sin deseos de continuar conteniéndose y siendo incapaz de hacerlo dado su excitación, se agachó enfrente del Saiyajin que miraba a la mujer de quien sabía cuáles eran sus intenciones desde hace un buen rato y por ello no dijo ni intentó nada al verla subir sus manos en sus piernas y recorrer la misma con rapidez, de camino a su cierre, mismo que bajó con sus delicados dedos antes de hacer lo mismo con el botón del pantalón a la vez que se acercó al hombre y, lo besó a la vez que hurgaba dentro de sus pantalones. Lo que había buscado rápidamente fue encontrado por ella y lo sacó a la vez que rompió el contacto con el Saiyajin y bajó su mirada a la entrepierna del hombre sorprendida. Había logrado sentir el tamaño y grosor del hombre con sus manos, cosa que dado a los pensamientos que antes había tenido en su cabeza le había agradado bastante y más al saber que lo que había deseado tenía muchas posibilidades de darse e iba a disfrutarlo bastante. Sin embargo, verlo era algo muy diferente y le gustó que fuera de esa forma. El hombre fácilmente llegaba a los 15 centímetros y debía de tener unos 7 centímetros extra. Sin duda era bastante grande, bastante grosso y se le antojó de inmediato ingerirlo en su boca y eso mismo hizo a la vez que realizaba la misma acción con sus manos. Es grande, se dijo mientras cada vez más lo adentraba en su boca, en su garganta y sentía su excitación hacerse más y más grande mientras los pensamientos de tenerlo dentro de su coño llegando cada vez más profundo estaba en su mente. Los jugos que había intentado mantener dentro dado a su excitación empezaron a salir sin nada que pudiera detenerlos. Quiero que me follé,
¡Qué herramienta más grande, más deliciosa!, se dijo mientras continuaba chupando ese delicioso bolón que tenía en su boca en ese momento, ese bolón que no deseaba dejar salir de su boca, de dentro de ella. Sin embargo, su grosor dificultó un poco las cosas y tuvo que dejarlo ir. Para su desgracia tuvo que sacarlo y un hilo de saliva muy espeso mantuvo el lazo entre los dos. Por suerte tendría la oportunidad de volver a imbuirlo y lo hizo casi con desespero. Oh. Eso es genial. Y todavía no es lo mejor, se dijo sintiendo como su excitación y sus jugos se escapaban de ella tan rápido como deprisa y le fue imposible poder hacer algo al respecto. Sin embargo, le dejó de importar completamente ese pormenor en ese increíble momento que estaba teniendo al poder disfrutar de ese delicioso bolón que tenía entre su boca en ese momento y mismo que sentía ponerse mucho más duro de lo que ya lo estaba y así mismo crecer un tanto más. Justo por ello tan sorprendida y excitada como lo estaba en ese momento liberó de su boca la herramienta del hombre a la vez que la mano que descansaba en la pierna del hombre. La llevó a su coño y masajeó la misma mientras con su creciente excitación veía sorprendida como la herramienta del hombre se hacía más fuerte hasta el punto de dejar de ser tan duro como lo fue antes y después, que se hizo un poco más duro de lo cual lo fue antes. ¿Qué es esto?, se preguntó sorprendida al ver la herramienta del hombre y mismo que casi con su mano era incapaz de mover de su lugar. Ah, gimió con las sensaciones que le transmitían sus deliciosos dedos, pero más delicioso iba a ser cuando el hombre la penetrara una y otra vez con su dura herramienta, de eso no tenía ninguna duda. ¿Y qué piensas?, preguntó el Saiyajin mientras miraba a la mujer sorprendida al ver cómo era en realidad y no solo eso, sino que, dado al esfuerzo de la mujer, a los propios deseos de la misma y su propio interés habían cosas que se iban a dar y esto para la chica de cabello rojo iba a ser algo muy agradable. La excitada mujer de pelo rojo. Es impresionante, es la primera vez que veo algo como esto. Es tan grande, tan fuerte. No puedo moverlo, dijo mientras poniendo una buena parte de su fuerza intentaba mover el fuerte miembro del hombre que se levantaba enfrente de ella como una herramienta que ningún otro hombre tenía. Oh, así que ya has follado antes, dijo el Saiyajin, cosa que hizo que la mujer le quitara la vista a su herramienta que estaba dispuesta a empalar a la mujer de una forma en la cual su ansioso coño no iba a olvidar jamás. Sí. Sí lo he hecho antes. Y, es increíblemente rico, dijo entre gemidos causados por sus dedos considerablemente cerca de su punto más sensible y mismo que esperaba que muy pronto sea rozado por semejante herramienta que se veía totalmente imbatible. Diablos, estaba tan duro que no tenía la menor idea de cómo era posible tal cosa y eso así la llenaba de preguntas. Tenía muchas más ganas de que el hombre de pelo negro pudiera hacer lo que deseaba en ese momento. Tenía muchas ganas que el hombre tomara el control e hiciera con ella una chica pero muy feliz en ese momento y por lo mismo, a fin de que esto pueda llegar a darse muy pronto decidió dejar las palabras de lado. Sí, decidió ser mucho más práctica y se encargó de tomar la herramienta tan fuerte en su mano y masajear la misma y no solo eso, sino que se encargó de hacer lo mismo con su boca con la intención de que su amante en ese momento se llenara más de placer y a su vez tomara el control y le diera tan duro como lo deseaba. La verdad, sabiendo el lugar en donde estaban en ese momento podría no ser lo mejor, pero como ya había pensado no iban a pasar de los 15, 20 minutos y por tanto ese tiempo iba a ser mucho más que suficiente para pasarla muy bien. No lo dudaba y por ello estaba mucho más deseosa que el Saiyajin tomara el control de las cosas y esto se terminó dando luego de unos pocos minutos en los que había hecho lo que deseaba con la herramienta tan fuerte de su hombre. De pelo negro, incluso fue tan lejos para involucrar a sus pechos en el acto lo que por lo que vio en el Saiyajin, le había agradado. De esta misma forma se sintió cuando Goku decidió hacerse cargo de las cosas cuando en un rápido movimiento tras hacerle saber a la mujer que se detuviera, se puso detrás de ella lo que la había sorprendido bastante. No obstante, eso se quedó a un lado cuando el hombre de pelo negro empezó a darle un muy buen tratamiento que a pesar de que no era lo que había esperado por no estar haciendo uso de su herramienta, de esa herramienta que no dudaba que podría dar un muy alto grado de placer y diversión, aún así, le había agradado y lo disfrutó. Por ello no dijo nada al respecto mientras lo hizo, solo lo disfrutó y cantó mientras con ello invitaba al Saiyajin a ir más allá de ese punto para su disfrute, para el disfrute de ambos a sabiendas de cómo funcionaban las cosas. Y se dio, hizo lo que había deseado, aunque no fue precisamente por donde deseó en un principio. No había sido por el mismo lugar, aún así, se sintió muy bien e iba a continuar sintiéndose muy bien mientras la herramienta de ese hombre se encargaba de arreglar cuanto había estado mal en ella y por lo mismo se fue sintiendo más y más bien mientras el Saiyajin se encargaba de darle lo que deseaba con un mismo ritmo que le encantaba. Era cierto que sabía que, de atacar su punto más sensible, de hacer su trabajo de la forma en la cual debía de hacerlo o al menos esto por el hecho de ser el mejor lugar posible para ello iba a ser mucho mejor y deseaba que así fuera. Cierto, se estaba sintiendo muy bien mientras ese hombre se encargaba de trabajar en ella de esa forma, por ese lugar y la verdad,
Le gustaba demasiado y por lo mismo lo bien que se había sentido había terminado dando sus resultados y hizo saber esto mismo cuando expulsó de ella sus líquidos. Pero por el otro lugar hubiera sido sin duda mucho mejor, no lo dudaba y espero que hiciera esto. Sabía que iba a hacerlo, pero estaba tan deseosa que lo haga que era lo único en lo cual pensaba a fin de poder sentirse por mucho mejor y deshacerse de ese mal, de verdad. Así no fue una sorpresa para cuando el Saiyajin decidió hacer su trabajo de la forma correcta, si fue algo que disfrutó bastante y de ahí en más las cosas solo fueron mucho mejores. Se sentía increíblemente bien y no muy diferente a antes, se lo hizo saber al hombre con la misma reacción, al darle su consentimiento para que trabajara más rápido, que atacara con más fuerza el mismo lugar en donde estaba su dolor, lo que la hacía sentir bastante bien y deseaba continuar así por mucho, pero por mucho tiempo más, de verdad. Se lo hizo saber a su hombre no solo con su reacción, sino con sus acciones al acercarse mucho más a él y compartir más de ella con él, cosa que, por supuesto, hizo que él mismo se involucrara mucho más en su trabajo y también revisó sus pechos, lo que sin duda en bien de su salud, fue algo que le agradó bastante. Había deseado que trabajara más en ella, deseaba que no se detuviera y así continuar sintiéndose tan bien, sino que mucho mejor de lo cual se sentía mientras ese hombre y su herramienta trabajaban en ella. Pero no estaban en un lugar muy privado que se diga y por lo mismo, algunas chicas más se habían acercado al lugar. Bueno, tenía que decir que el tiempo que estimó en lo cual iba a tardar encargándose de ella, atendiéndola tan bien como lo estaba haciendo, había superado por un tiempo considerable lo que pensó. Por ello, eso se había dado. En todo caso, tuvo que adentrarse en la cabina en donde estaban sus cosas en compañía de su amante, quien recogió lo que había dejado detrás y una vez en ella, estuvo dispuesta a esperar que esas otras chicas terminaran y se marcharan. Lastimosamente, el Saiyajin no tenía del todo los mismos pensamientos y por lo mismo con su acción le hizo saber que iba a continuar, que deseaba hacer esto, sabiendo lo bien que se había sentido y que podría continuar sintiéndose en si no había un problema con ello. Pero el hecho de ser descubierta por esas chicas era algo que no deseaba y por ello, se encargó de masajear la herramienta del hombre que había trabajado tan bien en ella y habló con la misma tanto como le fue posible en un intento de que el Saiyajin diera el tiempo a que esas otras chicas se marcharan. No obstante, así pasó un tiempo masajeando la herramienta del muy fuerte hombre que estaba con ella en ese momento, no pudo hacerlo por todo el tiempo que esas otras chicas estaban en el lugar. No fue de esa forma. El Saiyajin tomó el control de las cosas y decidió continuar en su importante asunto con la chica de pelo rojo que, sabiendo lo increíblemente bien que se sentía en ese momento, hizo lo posible para no hacer ningún ruido, y lo intentó por un tiempo, pero no pudo continuar así por mucho tiempo y menos lo hizo cuando el Saiyajin la cargó como un muñeco de trapo con su descomunal fuerza y una vez que se aseguró que estuvo bien sujeta, continuó trabajando en la chica de cabello rojo que le encantó esto, le gustaba demasiado y por ello no fue capaz de poder mantenerse callada ante ello. No pudo y sus cantos se dejaron escuchar, cosa que llamó la atención de las otras chicas que extrañadas y un tanto avergonzadas buscaron la fuente de los sonidos y la encontraron muy rápidamente. Vieron con un tanto de vergüenza lo que se estaba dando en ese momento, incluso llegaron a pensar en comentar a los encargados del lugar al respecto, cosa que no le importó mucho al Saiyajin. Sí, pues en lo que a él respectaba podría desaparecer del lugar en prácticamente nada de tiempo y continuar cogiéndose a la mujer. Por tanto, que dijeran algo no era algo que le importaba mucho y por lo mismo había continuado haciendo su trabajo en la mujer de pelo rojo sin que le importara muchas cosas, de verdad. Por ello, no les prestó atención, solo continuó en su asunto y mismo que le causaba bastante felicidad a la chica de pelo rojo, quien si bien se había avergonzado un poco al saber que la estaban viendo, lo bien que se sentía con el tratamiento de ese hombre dejó eso a un lado. De hecho, asimismo fueron las tres chicas que entraron en el lugar, las cuales dos de ellas eran rubias y la otra, pelinegra. Una de las rubias tenía sus ojos azules y la otra de un color amarillo, la pelinegra tenía sus ojos de color azul. Los cuerpos de las chicas estaban muy bien cuidados, con unos pechos considerablemente grandes en una más que otras. Sus piernas no eran muy diferentes, lo que en conjunto con su estrecha figura le daba una figura muy sexy y llamativa. Habían tenido el pensamiento de decirle a los encargados por el comportamiento indecoroso y inapropiada acción en el lugar, pero en vez de eso, al ver la dura y fuerte herramienta de ese hombre trabajar en esa chica también, escuchar sus cantos tan llamativos, cautivadores y motivantes que dejaban claro que el tratamiento que estaba teniendo en ese momento estaba dando muy buenos resultados, de verdad. Y esto quitó la idea de decir algo al respecto y puso otras muy diferentes, más eso estuvo en mente mientras los cantos de la mujer no se detenían y las empujó a decidirse por tener los mismos tratamientos hasta estar satisfechas, al igual que la mujer de pelo rojo, que quedó de la misma forma cuando él, Saiyajin, la dejó en el pequeño asiento dentro de la cabina antes de darles una mirada. Luego,
hizo que su herramienta perdiera su fuerza, cosa que, de cierta forma dado a los deseos, los pensamientos que habían tenido en su mente, no era algo que les había agradado demasiado y tampoco le hizo gracia que la guardara. Consideraba que aún tenía que trabajar con ellas, o al menos era el pensamiento que tenían, y por ello, cuando el Saiyajin decidió marcharse del lugar y continuar con su anterior asunto, y esto, comprar sus alimentos, y no eso, sino que comprar mucho más. Una de las chicas rubias lo detuvo y le preguntó a dónde iba. Según pensaba, debían de ser pareja o amigos para llegar a hacer tal cosa en ese lugar, y por ello, que dejara a la chica en ese lugar no era algo que veía bien de ninguna forma posible. El Saiyajin le dio su respuesta y está siendo tan desapegada que casi dejaba claro que antes de hoy no había visto a esa mujer antes, y lo mismo podría ser con ellas. No fue algo muy agradable, y más seguro de eso estaba la pelinegra, que si bien le había gustado lo que vio y tenía cierto deseo en que esto pueda darse, lo cierto era que, con un desconocido, no era algo que estaba en su mente, de verdad. No obstante, su amiga pensaba muy diferente y por ello decidió darse la oportunidad. Se lo hizo saber al hombre de pelo negro, quien decidió corresponder a los deseos de esa chica rubia de ojos azules, que buscó hacer que su herramienta volviera a la vida para que trabajara muy bien en ella, para que hiciera un maravilloso trabajo como lo había hecho con esa otra chica de pelo rojo. Y pudo hacer esto, al menos esto fue algo que pudo darse por el Saiyajin, quien le dio a conocer que era alguien que tenía mucho control sobre sí mismo, y esto hizo que se sintiera bastante bien, muy animada, y por ello poniéndose en una posición que resultó muy atractiva, y esto por darle una perfecta vista al Saiyajin, que la veía de pie, con sus piernas abiertas y su torso inclinado hacia adelante y, pegados al suelo, y sus brazos también, a la vez que recostó su cabeza en los mismos. Y con la chica de esta forma, no muy diferente a como lo había hecho con la pelirroja, trabajó en la misma, haciendo que se sintiera bastante bien. De la misma forma, al ver a su amiga haciendo esto, al escuchar lo bien que se sentía al escuchar sus cantos, que motivaban bastante tanto al Saiyajin como a ellas mismas a seguir los mismos pasos, y por ello, la otra chica rubia se acercó para obtener ese rico tratamiento en algún momento, y así fue atendida. No fue como deseaba, ya que el musculoso y atractivo hombre trabajó con sus manos en ella, pero estuvo bien. Iba a conseguir lo que deseaba, al igual que su amiga en algún momento, y fue algo de lo que estaba muy segura mientras ese hombre trabajaba también en su amiga, y esto se sentía bastante bien. Dejaba saber lo mismo al expulsar su dolor con el maravilloso trabajo del Saiyajin, que a un ritmo constante se encargaba de esas chicas, sus pacientes en ese momento, de verdad. Y por ello, muy satisfecha con el trabajo del Saiyajin, la chica que estaba siendo atendida por el Saiyajin le pidió mucho más, le pidió sus líquidos, sus medicinas, que sin duda le iban a hacer muy bien, y esto consiguió cuando el Saiyajin se concentró tanto en ella, lo que había servido mucho más para convencer a la pelinegra de hacer lo mismo, de dar ese paso, y lo dio. Quería ser atendida por el hombre, y esto fue algo que, si bien no empezó a disfrutar de la mano del mismo, sí empezó a ser atendida, a diferencia de antes, que ella misma se estuvo dando tratamiento con más seguridad al escuchar los cantos de sus amigas, al ver cómo la herramienta de ese hombre hacía maravillas en ellas. En dado momento, la pelinegra tuvo la oportunidad de hacerse con la herramienta del hombre que había atendido a su amiga de una increíble forma y le dio lo que deseaba. De hecho, por eso con mucho más interés tomó la herramienta del hombre de pelo negro e intentó obtener lo mismo con mucho entusiasmo, lo que por supuesto no fue del todo del agrado de la otra rubia, y es pues, que pensaba y sabía que estaba tomando su lugar y un poco más que esto, y no le agradó en lo más mínimo. No obstante, dejó a la chica de pelo negro hacer lo que deseaba a pedido del Saiyajin, de quien buscaba su tratamiento, y cosa que consiguió luego de que él mismo se encargó de su amiga, y no tanto esto en sí, sino que él mismo se encargó de darle una prueba de cómo iba a sentirse llegado su momento y las cosas que iba a poder hacer. Mientras eso pasó, lo que la tenía con un enorme desespero, buscó tratarse ella misma, tomar a su amiga y hacerle sentirse mejor. Y sí, tal vez no lo necesitaba, a sabiendas que esa maravillosa herramienta había trabajado demasiado bien en ella, pero tenía algo que deseaba, y no muy diferente a su amiga que estaba siendo tratada por el increíble espécimen de hombre, deseaba lo mismo. Deseaba que la atendiera exactamente igual, y más se lo pidió cuando fue su turno, y vaya que lo disfrutó. Siendo 3, 4 teniendo en cuenta la chica de pelo rojo, era de pensar que el hombre no iba a poder hacer mucho, que no iba a tener tanta energía para siquiera encargarse de una de sus amigas. Pero se dio cuenta que no era de esa forma al no solo ver cómo trató a su amiga de una forma increíble, sino que hizo esto con la otra y lo mismo hizo con ella. Había sido increíble, había sido algo que dudaba que iba a olvidar con ese tratamiento, esa increíble cogida que le dio ese hombre, que no muy diferente a como iba a hacerlo antes de que su amiga lo detuviera. Pensaba dejarla en el lugar sin más, por lo mismo, guardó su herramienta nuevamente con la intención de marcharse nuevamente. Sin embargo, la mujer pelirroja se asomó recostada de la pared aún cansada.
Por favor, llévame contigo, dijo mientras jadeaba y miraba al hombre de pelo negro, quien a su forma de ver las cosas en ese momento era el mejor hombre que podía tener ante sus ojos. El Saiyajin se sorprendió por lo que dijo la mujer, no había estado esperando de ninguna forma que la mujer dijera eso. No, eso simplemente estaba muy lejos de sus pensamientos en este momento. ¿Cómo no podía? ¿En qué momento había pensado que esa mujer u otra le iba a pedir algo como eso? Simplemente eso es algo que no había pensado de ninguna forma posible y por lo mismo decidió preguntar al respecto. Solo quiero ir contigo, quiero conocerte mucho, pero mucho mejor. Por favor, llévame contigo, suplicó la mujer, quien abrió los ojos ligeramente al ver cómo el hombre sonrió. La idea de que al hombre le había gustado su propuesta le pasó por la cabeza y no era para menos. El hombre la había follado como ninguno y bien había dicho que podía hacerlo con otras, con ella. Por lo tanto, pensar que el hombre podía gustarle la idea de comer y follar su coño cada cuanto pudiera no era algo que estaba muy lejos de las posibilidades. Oh, así que te gustó, la mujer sonrió y no pudo evitar mirar en donde estaba la herramienta del hombre y su coño mojado, cansado se antojó de ello. Y mucho, dijo mientras miraba al hombre, quien pensaba en darle su respuesta a la chica. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo como eso, dos de las otras chicas se dejaron escuchar también. Yo también quiero ir, nuevamente el Saiyajin se sorprendió bastante con eso. Sin embargo, dejó ir eso bastante rápido. Ya lo había escuchado y si bien era algo interesante escuchar de las otras que querían ir con él, no dejaba de ser lo mismo que la pelirroja había dicho. Oh. Así que desean venir conmigo, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras veía a las tres terrícolas en el suelo y las mismas que asintieron como podían. Ya veo, está bien entonces, tengo mucho espacio, dijo mientras recordaba que tenía una casa completa para ellas con bastantes habitaciones, estaba seguro de que superaban 30 sin muchos problemas. Además eran bastante amplias, en caso de faltar alguno que otro espacio, cosa que dudaba. Estaba seguro de que solo haría falta poder comprar algunas camas más y ponerla en algunas de las habitaciones y con eso estaría todo resuelto, de eso no tenía ninguna duda. Las mujeres asintieron ante la respuesta del increíble espécimen de hombre que se habían encontrado en esa oportunidad. El Saiyajin caminó hasta donde estaba la pelirroja, quien por un segundo pensó que el hombre iba a follársela nuevamente. Sin embargo, el hombre no hizo eso. Él solo la tomó por la cintura delicadamente como si hace rato no estuviera golpeando sus nalgas casi con salvajismo y follándosela también, amén del hecho que la había sujetado bastante fuerte por sus caderas y la había follado con saña. ¿Cómo estás?, preguntó el Saiyajin mientras le sonreía cálidamente, cosa que hizo que se sonrojara un poco. Muy bien atendida, contestó la mujer tranquilamente mientras sonreía. Me gusta escuchar eso, dijo tranquilamente el Saiyajin mientras caminaba a donde continuaba donde estaban las demás. ¿Puedes estar de pie?, preguntó mientras miraba a la mujer. Sí, contestó un tanto avergonzada mientras el hombre tenía que tratarla de esa forma tan frágil a diferencia de antes. Claro, la follada que le había dado el Saiyajin la había dejado bastante débil y por lo mismo las preguntas no estaban para nada mal. Sin embargo, no dejaba de ser un tanto vergonzoso que la tratara de esa forma. El hombre de pelo negro dejó de sujetarla y si bien fue puesta en anticipación antes, su cuerpo se estremeció al sentirse tan desprotegida, tan fría sin ese fuerte hombre a su lado. Sin embargo, no podía hacer nada, ellas iban a venir con él o bien, irían con el hombre, en todo caso, tendría que ponerse de pie, vestirse. Al menos eso pensaba que iba a hacer y frunció el ceño profundamente cuando el Saiyajin le hizo saber que se iban, como se supone que iban a salir. Estaban débiles y salir de esa forma no las iba a dejar ver bastante bien ante otras personas. Claro, si esas otras personas y en particular mujeres pasaban por lo mismo, estaba claro que iban a estar iguales. Sin embargo, eso no significaba que ellas iban a acaparar la mirada de las personas. Bien, creo que ya podremos irnos, dijo el Saiyajin, cosa que hizo que la mujer saliera de sus pensamientos. ¿Nos iremos así?, preguntó una de las chicas incrédula ante lo que había dicho el hombre. ¿Cómo no podían estarlo? Estaban desnudas, muy bien folladas, deseosas de más, sus coños mojados y aún escurriendo de poco a poco sus jugos mezclados. Entonces, ¿cómo se supone que no iban a hacerlo? No tenía la menor idea. Pues sí, ¿acaso necesitan algo más?, preguntó el Saiyajin. Era claro que estaban en su mayor parte desnudas, pero era algo que podía solucionarse después. Además, ¿acaso no se supone que iban con él por una razón? No necesitaban de ropa para hacer eso y lo mismo pensaron las chicas. Sin embargo, no era como que deseaban salir de esa forma y se lo hicieron saber al hombre y por tanto tuvo que buscar sus ropas y esperar que se las pusieran. Bueno,
Tuvo que ayudarlas a hacerlo y se encargó de lavar sus coños mojados, lo que la hizo sentir bastante bien, y sus deseos por continuar en ese mismo lugar o al menos solo continuar recibiendo ese trato estuvo en sus cabezas, pero solo los cubrieron hasta la nueva vez. Una vez que tuvieron sus ropas puestas, el Saiyajin le pidió que se sujetaran. ¿Por qué el hombre les pedía tal cosa? No tenían la menor idea de ello, pero dado al hecho que de alguna forma se habían hecho parte de él, se podrían considerar como amigas. Sí, no podrían quejarse, molestarse por el hecho de estar con el Saiyajin o cualquier otra cosa en el mismo hilo de ideas. Por lo tanto, no tenían que preocuparse demasiado por lo que el hombre iba a hacer, por sujetarse más que todo, pues preguntas sobre lo que iba a hacer el hombre era algo que tenían, y por lo mismo le preguntaron al estar más en condiciones, ¿qué vas a hacer? Preguntó la pelirroja curiosa mientras miraba al hombre delante de ella. Bueno, como ya les dije, no soy un humano normal, al menos no tanto por la forma en la que me veo, y eso puede que cambie los pensamientos con los cuales ven las cosas, dijo el Saiyajin, cosa que hizo que las hembras enfrente de él fruncieran el ceño ligeramente. ¿De qué forma exactamente va a cambiar las cosas? Preguntó la rubia. Era cierto que por lo que había visto el hombre era alguien increíble y sin duda alguna habían bastantes cosas que no conocía de él. Diablos, en lo referente al sexo, al increíble sexo que el hombre podía brindar era por lo cual conocían de él, en lo referente a su vida, su pasado, su presente era algo que desconocían completamente. Por lo tanto, estaba claro que habían muchas cosas que no conocían de él. Aún así, ¿qué tantas cosas podrían cambiar? No tenían la menor idea. Bueno, si bien vivimos en el mismo mundo, lo cierto es que vivimos en el mundo de formas muy diferentes. Mientras todos ustedes, los demás terrícolas en este planeta, viven su vida cubiertos de una ignorancia tal que me enferma, que me hacen compadecerlos con su gran estupidez. Las cosas se mueven mucho más rápido de lo que se pueden imaginar, a la vez que un inenarrable infinito está sobre nosotros, y este planeta no es más que una pequeña parte del mismo universo y multiverso en dado caso. Asimismo, se ocultan bastantes cosas que definitivamente no se imaginan, dijo el Saiyajin a sabiendas que no era como un terrícola, y si bien no estaba nada interesado en lo sentimental en este momento y dudaba que pueda llegar a hacer algo como eso en demasiado tiempo, lo cierto era que, lo mejor iba a hacer que puedan conocer un poco mejor sobre cómo era él y por tanto, decir eso era algo necesario. Nos dimos cuenta, dijo la rubia de ojos del mismo color, más pensando en lo diferente que era con otros con respecto a lo que vivió de él. El Saiyajin sonrió ligeramente. Eso es simplemente una parte de eso, dijo a sabiendas de lo que la mujer se refería. En todo caso, lo cierto es que hay muchas cosas que definitivamente desconocen, y al estar conmigo solo unas horas, por 2 días, una semana si es que lo desean, por supuesto deben de tener esto muy claro, dijo el Saiyajin muy seriamente, y eso hizo que se miraran entre ellas antes de mirar al hombre. Bueno, si eres lo suficientemente fuerte para poder hacer que estemos bien, entonces no tengo ningún problema, dijo la rubia. El Saiyajin asintió y sin más decidió marcharse con sus acompañantes del lugar, y la misma se sorprendieron bastante cuando se dieron cuenta con bastante sorpresa que el lugar donde había estado había cambiado bastante. De hecho, era tanto que el lugar donde estaba cambió completamente. En vez de ser simplemente un cuarto de unos 4 metros cuadrados a lo mucho con más de 4 cabinas, estaba en una habitación bastante grande, y ni siquiera era una habitación, más bien era una casa en la cual estaban en el pasillo que bien estaba libre para ir a algunos de los lugares que podrían ver al frente o para ir al segundo nivel y desplazarse a otro lugar. También solo podrían desplazarse dentro del primer nivel. Asimismo, habían diferentes cuadros y muebles dispuestos por el lugar. ¿Cómo es que llegamos aquí?, preguntó la mujer de los ojos azules sorprendida mirando el lugar, y la misma pregunta se hicieron las demás mientras miraban el lugar sorprendidas. Ya se los dije, soy muy diferente a otros que pudieron llegar a conocer en algún momento. Así que, esto es algo a lo cual deben de acostumbrarse. En todo caso, esto es algo que aprendí a hacer hace mucho tiempo. Con esto puedo ir a cualquier lugar que conozca, así sea otro planeta. El Saiyajin no dijo más. Ya más adelante podían conocer más al respecto si era que lo deseaban. Sin embargo, por el momento no. Estaba seguro de que estaba bastante cansada y él debería de hacer algunas cosas todavía. Al fin de cuentas, había dejado su asunto a un lado para encargarse de ellas, y si bien lo disfrutó, lo cierto era que aún necesitaba encargarse de sus cosas. Sí, claro, otro planeta. El Saiyajin levantó una ceja ante el evidente sarcasmo de la mujer que decía tal cosa. La verdad, no lo sorprendió en lo más mínimo. No, era de su conocimiento que los terrícolas eran bastante estúpidos e ignorantes. Por lo tanto, eso era algo que podía pasar. Diablos, ni siquiera pasó por su mente que esas mujeres iban a tomarlo en serio. Bueno, no importaban,
simplemente estaban ahí porque podía llegar a ser una buena entretención en el momento que deseara otra cosa o bien no tenga nada que hacer. Al fin de cuentas, no todo el tiempo iba a entrenar con su nieta e hijo. Pueden pensar lo que quieran, no es como que me importe, dijo el Saiyajin antes de marcharse de la misma forma en que llegó. No iba a perder su tiempo intentando hacerles comprender las cosas. No, ellas simplemente estaban ahí con un fin y nada más. Por lo tanto, no tenía por qué perder su tiempo con ellas. No fue directamente a la tienda, no, estaba sucio y si bien no sucio, si era cierto que necesitaba un baño y por tanto, eso mismo fue lo que decidió hacer, no por ello se quedó en la misma casa. No, fue a su casa y en ella se dispuso a hacer lo que tenía en mente. Las chicas miraron a la mujer de ojos azules que había hablado antes. No sabes nada sobre él, ¿cómo puedes pensar que es falso? Dijo la pelinegra mientras miraba a la mujer de la cual antes se había pegado y lamido su coño lo mejor que podía hacerlo. Antes fue algo que hizo sin muchos problemas y no sintió vergüenza alguna, pero ahora mucho más consciente si bien no solo iba a agachar la cabeza, lo cierto era que si se le era un poco incómodo. ¿Es otro planeta? ¿Sabes lo subreal que es eso? Diablos, ni siquiera se ha llegado a comprobar del todo la vida fuera del planeta y estamos bastante lejos de hacer algo como eso. Dijo tranquilamente la mujer si bien reconociendo que no era como algún otro hombre que haya conocido y esto por la increíble follada que le había dado. Lo cierto era que hacer algo como lo que le dijo era algo que era demasiado increíble para solo aceptarlo y ya. Era cierto que el hombre cogía como ningún otro y su coño aún estaba deseando que le apagaran el fuego que aún persistía en él luego de la follada que le dio, esa follada tan intensa como cuando lo había hecho con ella, cuando lo vio follar a esa mujer como si fuera algo regular en su vida y sabía que de pedirle al hombre que la follara de nuevo posiblemente lo iba a hacer, pero esta vez iba a durar no solo unos minutos con él, no si lo hacía tan rápido como antes. Sea como sea, incluso si el hombre cogiera de forma increíble no significaba que fuera de otro planeta o bien, que tuviera la oportunidad de viajar a otro planeta de una forma instantánea como lo había dicho. En todo caso, llegamos aquí en menos de un segundo, dijo la pelirroja mientras caminaba lentamente por el lugar y exploraba todo lo que podía y más con sus ojos, pues en su condición actual no podía darse el lujo de simplemente caminar tan largas distancias. Así que esto debe de significar algo, de lo contrario estuviéramos en el lugar. Tenía toda la razón. Lo que había hecho el hombre no era algo normal y estaba claro que no estaban en ese cuarto, en la tienda donde estuvieron antes. Eso era algo que tenía bastante claro y casi todas las chicas estuvieron de acuerdo con ello. Eso era cierto, de haber sido diferente en este momento estuviéramos en la habitación, en la tienda. Es cierto que pensar en que pueda ir a otro planeta es algo complicado de creer, pero esto fue lo que dijo antes. Deberíamos de creer, tener nuestras mentes abiertas a las posibilidades y con razón. Ya nos dio a conocer una parte de ello, dijo la chica de pelo negro mientras miraba a la pelirroja que continuaba mirando el lugar. Es extraño, dijo la pelirroja mientras miraba el lugar y las otras chicas le prestaron atención. Se supone que es su casa, pero en ella no veo ninguna foto o imagen de él, dijo la pelirroja mientras distinguía que si bien por el lugar había bastantes imágenes, fotos, cuadros, de ninguna forma era el hombre. Ahora que lo dices, es cierto, no logro ver ninguna imagen de él. Sin embargo, él dijo que podía aparecer como lo hizo en cualquier lugar que conozca. Este es un lugar que conoce, su casa debía de tener cuando menos una imagen que la representara como tal. Sin embargo, no veía ninguna imagen de él. La pelirroja miró a las demás chicas, que dicen si recorremos la casa, así tendremos la oportunidad de poder descubrir más al respecto. Ja, habla por ti, ahora mismo lo que deseo más es dormir luego de esa follada que me dio mi hombre. Lo que dijo la mujer llamó la atención de las demás chicas. Desde cuando es tuyo, él también nos cogió a nosotras. Así que, es nuestro, dijo la mujer no solo en un intento de hacerle saber a la mujer que no debía de dejar de lado que estaba en el lugar, sino que también se había interesado en ese grandioso hombre. Bueno, realidad somos suyas, dijo la rubia corrigiendo a esas mujeres no solo a fin de incluirse, sino que poner en sus mentes que ese hombre se las había follado tan rico, tan duro que habían decidido venir con él solo a fin de pasar al menos un momento más de esa forma y por lo mismo es de entender que al poder con ellas como si no fueran nada, necesitaban llevar en mente que marcarlo como suyo no era lo indicado. Sí, pues así era. El hombre podía con ella sin ningún problema y por lo tanto, él no le pertenece, eso estaba claro, ellas le pertenecían a él y esto por su propia elección. Decidieron ir con él justo por lo bien que se habían sentido al ser folladas por él después de todo. Ellas asintieron, eso es cierto, dijo la chica de pelo negro. En todo caso necesito descansar, caminar a la cama sería algo bastante interesante en este momento, dijo la rubia y empezó a caminar despacio.
Buscaré una cama en la parte inferior, no creo ser capaz de subir. Las otras chicas estuvieron bastante de acuerdo con ello y siguieron a la pelirroja. Encontrar una habitación no le fue muy complicado y así mismo con la gran cama que había en la primera habitación que encontraron, la cual era enorme. Las tres amigas se quedaron en ella y la pelirroja tuvo que buscar otra habitación. Luego de casi una hora el Saiyajin regresó y concentrándose en la energía de las chicas, se dio cuenta que estaban en el lugar. Claro, no había esperado que se marcharan, le habían dicho que estaban de acuerdo al venir con él. Así que, no debía de simplemente marcharse. El Saiyajin se acercó al lugar donde podía sentir sus ki bastante débiles. En el lugar encontró a las tres amigas acostadas y dormidas muy profundamente. No creo que se levanten muy pronto, pensó. Había dejado a las chicas bastante cansadas, eso estaba bastante claro con su estado actual. Estaba en lo correcto al pensar que para poder recuperarse del todo necesitaban descansar de una forma adecuada. Necesitarían al menos unas 8, sino que más horas completas. Asimismo, necesitaban alimentos. Esto era algo que sabía que podían prepararlos por su cuenta. Sin embargo, tenía hambre y por esto en primer lugar había decidido ir a comprar las cosas que necesitaba. En todo caso, con eso en mente el Saiyajin lo decidió, iba a preparar los alimentos y lo mismo hizo antes de comer de ellos. Al terminar dejó lo demás y decidió marcharse del lugar. Ese día tenía que entrenar con su hijo, con su nieta y los mismos de seguro ya deberían de estar esperando por él. Sí, pues se había tardado bastante. Claro, valió la pena, tenía bastante tiempo desde que no tenía sexo y sin duda fue algo agradable. Sin embargo, se había tomado su tiempo en ello y eso no se podía negar. Bueno, eso era algo que disfrutaba tanto como las peleas y hacerlo rápido no era algo propio de él. Cierto, es algo que hizo dado al lugar en donde estaban, pero no era como que era algo que iba a hacer todo el tiempo de la misma forma de tener la oportunidad. No, eso simplemente no era algo que pudiera gustarle de ninguna forma. ¿Cómo podía? La sensación que le daba poder disfrutar de ambas cosas era algo que simplemente le gustaba. Si iba a tener una pelea le gustaba llevar las cosas lo más tranquilas posible y en el proceso poder disfrutar tanto como le sea posible de las peleas. Era algo que estaba impreso en su ser como parte de una raza guerrera. Asimismo, si iba a tener sexo le gustaba hacerlo como lo hacía antes con esa mujer, muy despacio, muy tranquilamente, sin prisa a fin de disfrutar tanto del acto como le fuera posible. Sin embargo, no se pudo en ese momento había follado a las 4 muy duramente, muy rápidamente y lo habían disfrutado bastante si era algo que tener en cuenta lo tanto que se habían venido. Bueno, para él fue muy diferente. No podía hacer nada, al menos no por ese momento. Después posiblemente tendría la oportunidad de disfrutar de sus coños mojados, sin embargo. Por el momento tenía otra cosa que hacer. Y eso era algo que también disfrutaba bastante. Entrenar había sido una parte importante de su vida, había sido algo que lo definía bastante como un artista marcial y a su vez, era algo que dejaba bastante claro el por qué era tan fuerte. Por lo mismo, con tanta emoción como podía tenerla al saber que al lugar que iba en ese momento iba a tener un buen rival para poder hacerlo emocionarse por medio de las peleas, se había marchado de esa casa. En menos de una milésima de fracción de segundo llegó al lugar donde estaba la máquina donde iba a entrenar y por lo mismo, entró en la máquina antes de cerrar la puerta detrás de él. Tan pronto como estuvo dentro pudo darse cuenta de que su hijo mayor estaba en la máquina también. Claro, en días pasados el chico había estado asistiendo a entrenar y su poder había aumentado bastante en comparación con el poder que el chico había tenido antes, de eso no tenía la menor duda. Sin embargo, no iba a ser ignorante. No, el chico había dejado de entrenar por varios días, además, el tiempo por el cual entrenaba era muy poco. La verdad, teniendo en cuenta que una hora en el lugar eran casi 2 meses, el tiempo de entrenamiento que el chico tenía hasta este momento acumulado era bastante bueno, eso era innegable. Pedirle un poco más de ese tiempo al chico casi parecía ser algo imposible y era consciente que entrenar por ese tiempo se había hecho bastante fuerte. Eso era algo que tenía bastante claro, pero el tiempo que le iba a tomar iba a ser más largo. Diablos, justo por eso mismo su hijo menor había logrado superar por tanto el poder de su hijo mayor. El chico pasaba más tiempo dentro y los entrenamientos que había estado haciendo le habían dado la oportunidad de poder aumentar tanto su poder que simplemente era algo increíble, de verdad. En algún momento había llegado a pensar que por más potencial que el chico tuviera no lograría ser tan fuerte como lo era. Sin embargo, dado a cómo se habían desarrollado las cosas, el chico había aumentado tanto su poder que era algo increíble y él, justamente era que lo hacía emocionarse con esa forma nueva que había obtenido. Bueno, más bien era decir que había perfeccionado la forma de Super Saiyajin. Sí, tal vez era mejor llamarlo de esa forma. En todo caso,
El chico era tan fuerte que era con quien en los entrenamientos recientes que había estado teniendo, era con quien mejor la pasaba al entrenar, sin luchar con todo su poder para comprobar su progreso en una pelea, y había sido algo bastante agradable. Era algo bastante interesante y bueno para ambos, sería algo que lo ayudaría bastante, no lo dudaba en lo más mínimo. Al adentrarse dentro de la máquina se dio cuenta que efectivamente era el único que faltaba dentro de la misma. Claro, eso era algo que ya se había imaginado, pero el hecho que su hijo mayor estaba en la máquina era algo que lo hacía algo mucho más deprimente. Bueno, se había divertido considerablemente con esas mujeres y como mortal era algo muy justo para él. Diablos, teniendo en cuenta que se había enfocado tanto en sus entrenamientos por más de 20 años sin descanso a diferencia del chico, de otros es de entender que pueda hacer algo más. De hecho, era algo por lo cual se había preocupado en esta oportunidad, estaba interesado en hacer las cosas mejor, vivir su vida como un mortal por un tiempo. Esa máquina modificada con la ayuda de ese dragón sin duda había sido con ese fin. Por tanto, no era algo que estaba mal bajo ningún motivo posible y no debía de sentirse mal por el hecho de no llegar a su entrenamiento y no eso, sino llevar en mente que tardó para hacer el mismo. No debía de tener en mente que no debía olvidarse de su entrenamiento al igual que otros podrían hacerlo y solo dedicarse a otras cosas. Aún así, eso no era algo que podía repetirse de ninguna forma posible. Era alguien bastante dedicado a sus entrenamientos y no solo pensaba en dejar el mismo de lado por algo como lo cual se dio en esa oportunidad. No, esto era algo que debería de llevarse más pensadamente. No era quien le gustaba perderse un día de sus entrenamientos por tener sexo, era cierto que era algo bastante interesante y que disfrutaba, estaba seguro de que iba a seguir repitiéndose de tener la oportunidad, pero su poder siempre iba a estar con él, eso lo tenía claro. ¿Cómo no podía? Estaba con esa mujer y la misma lo abandonó. Cierto, tenía sus razones y reconocía que su muy tonta otra mitad pudo haber llevado las cosas más como lo estaban haciendo en ese momento. Sin embargo, en vez de hacer algo como eso, solo se concentró en entrenar. No estuvo mal, pero poder tener un trabajo como este y poder tener cosas como las que tenía en este momento de ninguna forma estaba siendo algo complicado. En todo caso, tener una mujer a su lado no le iba a brindar la posibilidad de ser alguien bastante fuerte, alguien que pueda protegerse. Por lo tanto, no podía simplemente dejar sus entrenamientos por los atractivos de las mujeres, lo interesante que podía ser pasar un tiempo con ellas. Piccolo fue el primero en preguntarle por su tardanza. Sabía bastante bien que el Saiyajin no era quien principalmente le gustaría perderse los entrenamientos. No, el sujeto no era de esa forma, eso lo tenía bastante claro. Por lo tanto, sabía que debía haber una razón bastante grande como para que el sujeto pudiera faltar por ese tiempo. Claro, teniendo en cuenta que el Saiyajin ya era fuerte, que en el tiempo que entrenara se haría más fuerte era de pensar que eso al hombre no le afectaba demasiado. Sin embargo, las cosas no eran de esa forma. No, las cosas no eran tan simples como pensar de esa forma. El hombre no era alguien que le gustaba perderse sus entrenamientos y saber el por qué era algo que le gustaría saber. Lastimosamente, el Saiyajin no contestó, al menos no de una forma en la cual le hiciera conocer de mejor forma qué era lo que había estado haciendo. Sin embargo, no intentó saberlo, sea cual sea la realidad, era algo que el hombre consideraba importante y si era importante para el hombre, significaba que era algo que los iba a terminar beneficiando a todos. De eso no tenía ninguna duda. Ya que el sujeto de pelos parados se había presentado ante él, había comenzado su entrenamiento con él mismo. Mientras entrenaba con el Nameku, el Saiyajin fue comprobando mucho mejor el nivel del hombre verde, ya con los días que había estado entrenando. Los entrenamientos que había estado llevando le habían servido al hombre de una forma increíble y esto era algo que le agradaba bastante a pesar que así era cierto que en una pelea de tener la oportunidad iba a ser el único quien peleara y esto por satisfacerse a sí mismo. No dejaba de ser cierto que mientras más personas capaces hayan para cuidar de la tierra iba a ser mucho mejor para todos. En todo caso, ya casi estaba muy cerca de superar considerablemente a Majin Buu, era sorprendente. Había pensado que el poder del hombre iba a crecer más lentamente, pues el Nameku no era un poco cercano a como Saiyajin que podía aumentar tan rápido su poder y mucho menos. Era alguien que por su raza tuviera esa facilidad para poder aumentar su poder. Sí, había pasado años con el hombre, tal vez no tan juntos como en los últimos días, pero lo había estado y eso de una o de otra forma había ayudado a que se diera cuenta que el hombre no podía aumentar tan rápido su poder. Al menos eso había sido antes, pues en los últimos días las cosas habían ido como si fuera alguien completamente nuevo, alguien completamente diferente, de una raza distinta a la Namekuseijin, había aumentado bastante rápido su poder. Ciertamente, aún estaba unos escalones por debajo de lo rápido que un Saiyajin lograba aumentar su poder.
Sin embargo, estaba mucho más cerca de ser igual de lo que nunca antes lo había sido. ¿Cómo pasó eso? No tenía la menor idea de ninguna forma, sin embargo, estaba bien. También aumentaba bastante rápido su poder y más después que se unió con su otra mitad. Por otra parte, ya se había dado cuenta que los buenos entrenamientos traían los buenos resultados. Por lo tanto, era de pensar que dado a que los entrenamientos eran los correctos o al menos era los más cercano que estaban de conocer tal cosa, los resultados iban a ser buenos. Al menos iban a ser por mucho mejor de lo cual lo fue con esos que había estado haciendo el Nameku antes. No iban a ser los mismos de los que simplemente se entrenaba por entrenar o menos, si solo se entrenaba enfocándose en algo, pero de no saber cómo llegar a lo que se busca, podía terminar fracasando. Por esto mismo entrenar con un maestro resultaba ser algo tan importante, por eso podría llegarse a progresar tanto. El hombre verde había estado entrenando justo como le había dicho y los resultados que había obtenido en estos días, en estos años que había estado dentro de la máquina habían hecho del Nameku alguien increíblemente fuerte. Lo fue tanto que incluso se le era algo complicado pensar que ese hombre que hace unos días atrás, hace unos años no podía mantenerle casi la mirada por la diferencia de poder tan grande que había entre los dos. Ahora, sí podía hacerlo y no solo eso, sino que también el hombre le daba unos buenos combates. La verdad, eran mucho menos intensos con lo que su hijo mayor, que los que tenía con su hijo menor. Sin embargo, era claro que el poder que el hombre tenía antes ya no era una simple broma, ahora los golpes del hombre así fuera en menor medida tenían más efecto. Ahora los entrenamientos con el hombre eran mucho más interesantes, mucho más productivos y por lo mismo, estuvo entrenando con el hombre verde por casi 2 días completos. Bueno, eso de entrenar era más por el hábito, porque de esa forma lograban aumentar sus poderes también. Pues en lo referente a tener un entrenamiento era algo de lo cual debía de tener bastante cuidado con eso. Bueno, al menos otras personas que lo vieran entrenar podían pensar diferente, pues ellos no aparentaban estar entrenando. No, lo que parecieron estar haciendo era luchar. Sí, pues no solo iban demasiado rápido tanto que no se le podía ver a simple vista, sino que tampoco la forma en las cuales ambos chocaban, como sus cuerpos chocaban la tierra al salir disparados, como sus cuerpos creaban cráteres en la tierra al ser enviados volando con rapidez. Era algo que sin duda podía hacer pensar lo contrario a cualquiera, de eso no tenía ninguna duda. Bueno, para ellos eso era un entrenamiento y mientras el Nameku pudiera continuar realizándolos era claro que su poder iba a continuar aumentando y aumentando. Estaba seguro de que de seguir con ese ritmo en unos días podía lograr ser más fuerte que su hijo mayor o al menos ser tan fuerte como el chico lo era. Claro, el chico era alguien bastante fuerte y llegar a ese nivel de poder fácilmente era algo que dudaba, sin embargo, el Nameku se estaba esforzando, estaba pasando días completos en la máquina y el provecho que le estaba sacando a sus días en ella era simplemente increíble. No dudaba que de seguir así terminaría superando al chico que solo pasaba un mes y algunos días como máximo en la habitación, todos los días, cierto. Todo ese tiempo en días normales le estarían acumulando bastante entrenamiento y con ello su poder crecería al igual como lo estaba haciendo. Sin embargo, el hombre pasaba todo su tiempo dentro en la habitación y por ello, estaba seguro de que el Nameku podía lograr superar a su hijo, no lo dudaba. El chico casi era un caso perdido, si seguía de esa forma era posible que su poder fuera insuficiente para poder defenderse de unos enemigos, casi estaba seguro de que iba a terminar dejando el entrenamiento. Sí, el chico ya había faltado en varias ocasiones antes a pesar de que solo tenía que alejarse de su trabajo cuanto menos 1 hora. Su hijo mayor simplemente tenía que sacar 1 hora, 2 como máximo y así poder continuar su entrenamiento de la mejor forma posible sabiendas de las ventajas que ahora tenían. Sin embargo, el híbrido mayor no estaba muy interesado en ello, por lo que podía darse cuenta. Bueno, ya conocía tal cosa, mientras tuviera la oportunidad de proteger a la tierra lo haría, pero en el momento que no, entonces el chico solo iba a poder lamentarse por su debilidad, por la muerte de sus seres queridos a manos de un enemigo que bien podía haber vencido de tener un mejor entrenamiento, de tomarse más en serio los mismos. Así que, era de su conocimiento que su hijo mayor por más que no lo deseara podía llegar a tener problemas, podía ser tarde o temprano, pero podía llegar a tenerlos, de eso no tenía duda, por el momento estaba entrenando. Por el momento el chico estaba entrenando y eso era algo que lo iba a ayudar bastante, al menos hasta donde pudiera lograrlo, pues en lo referente a poder lograr ser mucho más fuerte al poder pasar mucho más tiempo entrenando, era algo que no iba a conseguir al menos por el momento. En todo caso, el Nameku había logrado tener un alza en su poder increíble y podía lograr continuar haciendo lo mismo de continuar entrenando, eso era algo de lo cual no tenía la menor duda. ¿Cómo podía? Hace unos días el hombre apenas si podía luchar contra él por lo débil que era y ya,
en este momento podría mantener una pelea bastante interesante, bastante intensa que casi estaba en esos niveles de poder que estuvieron manejando durante los acontecimientos de Majin Buu. Sabiendo eso no podía tener ninguna duda. Por otra parte, también iban a trabajar en el ki divino del hombre, no por el momento. No, por el hecho que el Nameku no era capaz de conseguirlo. No, claro que podía, incluso ya se había dado cuenta que dentro de él habitaba un muy débil rastro de ki divino. Sabía cómo podía fortalecerlo, hacerlo crecer y en el proceso hacer que el hombre fuera mucho más fuerte, así que no había problema con el hecho de enseñarle a usar el ki divino. Diablos, él lo aprendió a usar cuando era considerablemente más fuerte de lo cual lo era actualmente, por lo tanto, no había ningún problema, eso era algo que estaba claro. Sin embargo, el poder del hombre estaba creciendo y creciendo tanto que poder pensar en el hecho que entrenar en el ki divino era algo para mucho más adelante. Claro, Piccolo podía entrenar luego como lo estaba haciendo y así poder lograr ser más fuerte y más al usar su ki divino. Sin embargo, no por eso significaba que iba a ser cosa de un día. No, eso era algo que no iba a ser de ninguna forma. Eso iba a tomar tiempo y era mejor aumentar más su poder con respecto a su ki mortal, justo como le había hecho saber al hombre. Bueno, no había ninguna queja con eso y los resultados se estaban viendo en ese momento, de eso no tenía la menor duda, pensar en el hecho que el hombre iba a ser tan fuerte lo emocionaba bastante. Sí, recordaba que tenía un asunto pendiente con el hombre, de hecho, justo por eso había disfrutado bastante de la pelea de entrenamiento que había tenido con el hombre verde. Simplemente no podía evitarlo, él fue el primer oponente fuerte que había tenido. Claro, no era por demasiado más fuerte y eso quedó claro cuando terminó venciendo al Nameku. Sin embargo, fue una pelea particularmente peligrosa, una pelea donde pudo haber muerto, una pelea por la cual descubrió que habían seres más fuertes y variados en el universo que podían llegar a ser increíblemente fuerte y podrían llegar a terminar con su vida, la vida de las personas a las cuales amaba. Lo sabía bastante bien y solo unos años después más llegaron, era de su raza, lo sabía, pero no pertenecían a este mundo, de ninguna forma posible. No, ellos no eran de este mundo de ninguna forma. Sea como sea, el hombre le debía una pelea y por lo mismo disfrutaba tanto de luchar con el Nameku, de entrenar con él y sabía que Piccolo lo hacía de la misma forma, el hombre lo disfrutaba, no tenía ninguna duda sobre eso. Una vez terminado el entrenamiento con el Nameku, se dispuso a descansar y conversar con su nieta con quien más tarde, entrenó con la chica también. Estaba muy interesado en la chica. Ella tenía un poder bastante interesante y deseaba poder hacer que la chica pudiera acceder a ese poder por su cuenta sin problema alguno. Sí, había estado ahí, había sido con quien la chica se perdió y utilizó ese poder con el cual aumentó tanto su poder inicial que lo sorprendió increíblemente y más al ver sus ojos. El salvajismo con la cual la chica intentaba golpearlo, como la chica no paraba de aumentar su poder. Todo eso era algo que quería sacar a flote de una forma controlada a fin de que su amada nieta no termine muriendo. Sin embargo, no lo había logrado en días pasados y casi pensaba que no lo iba a lograr tampoco en esos días. No obstante, dado al entrenamiento que estaba utilizando para poder lograr que la chica lograra obtener o bien, accediera al poder que la chica mostró en esa ocasión, dio señal de poder acceder mínimamente a este poder. Era mínimo, casi sin cambio, pero estuvo bien que lo haya conseguido así sea de esa forma. Ya sabía que no era todo, que podría ser mejor y esto era algo que funcionaba bastante bien. Era algo que estaban entrenando y por medio del entrenamiento podían lograr ser increíblemente fuerte, pulir las habilidades que su nieta tenía en ese momento. Por lo tanto, no debía de preocuparse demasiado por lo poco que logró hacer la chica. No, de hecho. Felicito a la chica por haber logrado tal cosa. A pesar de que la chica había logrado acceder a este poder de una forma más controlada, no fue algo que logró por mucho tiempo y mucho menos una segunda vez en los primeros días. No, fue algo que se le complicó bastante. Sin embargo, estaba bien, estaba seguro de que lo iba a conseguir. Luego de casi 3 semanas de pasar dentro de la máquina, su hijo mayor le había hecho saber que iba a salir, eso no fue algo que lo sorprendió ni a los demás. Sin embargo, no simplemente por eso habían deseado que el chico se marchara sin más. No, saber que estaba entrenando era algo que a todos le interesaba sabiendo que tal vez el día de mañana algún ser desconocido e increíblemente fuerte podría aparecer con quién sabe qué intenciones, sin embargo. Había llegado a tiempo ese día para entrar en la máquina. Bueno, el chico estaba bien y ellos eran bastante fuertes de ser algo necesario en algún momento, podía lograr resolver las cosas. Al menos eso era en lo que se podía pensar, pues los enemigos que podían aparecer no estaban adecuados al nivel de poder que tenía cada uno de ellos. Así que,
era algo de entender porque el chico podía tener bastantes problemas cuando un enemigo apareciera. De todos modos, los días siguientes continuaron en sus entrenamientos y en especial había prestado atención a la chica a fin de que fuera capaz de poder acceder a ese poder, y con el paso del tiempo fue algo en lo que tuvo mayor dominio. En solo unos meses la chica fue capaz de acceder a mucho más poder del cual lo había hecho antes, y esto era algo que le había agradado bastante, sabiendo que esto significaba que el hecho de poder usar este poder de alguna forma la estaba acercando a lo que deseaba, y esto, usar ese poder a su máximo o al menos en el mismo grado que antes lo había hecho, esta vez con mucho más control de su parte, de verdad. No sabía cuándo podría llegar a usar el poder de esa forma que vio en aquel momento, sino alguna forma completa. Sabía que desconocía bastante sobre eso, pero era algo que le agradaba saber. ¿Cómo no podría hacerlo? Así era cierto que era algo muy necesario que fuera fuerte en su estado normal, y era algo a lo cual se le había prestado bastante atención. Era claro que el hecho de acceder a tanto poder iba a ser algo bueno. Por otra parte, esa vez se dio cuenta que el poder de la chica, si bien era increíblemente grande con esa forma en la cual, si bien su cabello se mantenía del color negro sin ninguna variación visible, pero si sus ojos habían cambiado a ser de color rojo, el poder de la chica no logró aumentar tanto como la primera vez con respecto al número de veces por la cual había aumentado en aquella ocasión. Ahora la chica era mucho más fuerte en su forma normal, y si bien por ello se veía mucho más fuerte de lo cual lo fue antes, lo cierto era que había una notable diferencia en cuanto al número de veces con respecto a la cual el poder aumentó. Por tanto, a pesar de que no había ningún problema en sí, no dejaba de ser un hecho que no era igual. Por supuesto, le agradaba la idea de que ahora, y más por su estado normal, era mucho más fuerte al usar esa forma. No obstante, no esperó que su poder no aumentara por menos veces que lo había hecho la primera vez. No, eso fue algo que no había hecho de ninguna forma. ¿Por qué? No tenía la menor idea y tuvo que pensar sobre ello. Con el paso de los días creyó darse cuenta el porqué, y más con el hecho que la chica podía continuar aumentando su poder sin problemas. Al parecer todo era causa del control que tenía la chica en esta oportunidad al acceder a ese poder por su cuenta, y así obtener mucho mayor control, mucho más poder, sacar mucho más provecho del poder que tenía, y eso estuvo bastante bien considerando que esto era algo muy importante para un guerrero. Fin. 22.